Bueno, en este video vamos a ver la relación que hay entre la estructura de distintos compuestos orgánicos, de los que acabamos de ver, y algunas propiedades, en especial el punto de fusión o el punto de ebullición. Bueno, acá hacemos un pequeño repaso de lo que ustedes vieron en el curso 1, cuando vieron que los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias dependen de las fuerzas con que las moléculas interactúan entre sí. Esas eran las fuerzas intermoleculares, a diferencia de las intramoleculares. Y bueno, acuérdense que eran la fuerza de London, las fuerzas dipolo-dipolo y los enlaces e hidrógeno. Vimos también las magnitudes, las más intensas, casi siempre, eran los enlaces hidrógeno, después estaban las fuerzas dipolo-dipolo y finalmente las fuerzas de London. Y la magnitud de las fuerzas estas van a depender de la masa molar, esto lo vimos en su momento, y ahora vamos a ver que, bueno, y dependen también de la polaridad y dependen de la forma de las moléculas. Esto es novedoso, esto lo vamos a ver aquí en este capítulo. Bueno, acá repasamos también lo de las fuerzas de London, que están relacionadas con la facilidad de distorsionar la nube electrónica, por lo que dependen del tamaño de las moléculas, en otras palabras, de la masa molar. Entonces ya empezamos a ver esto en el caso de los alcanos. Los alcanos básicamente son moléculas no polares, porque la unión carbono-hidrógeno tiene una polaridad muy baja. O sea, se puede considerar que los alcanos son moléculas no polares. Ahora, ¿qué pasa si analizamos los puntos de ebullición de la familia? Vemos claramente que aumenta el punto de ebullición con el número de carbonos que hay en la molécula. Entonces, el otro factor que hay que tener en cuenta para analizar el punto de ebullición es la forma de las moléculas. Entonces podemos comparar una molécula lineal, un isómero lineal, con el ramificado. Por ejemplo, el butano con el metilpropano. Son isómeros, tienen la misma masa molar. Este es lineal, este es ramificado, y vemos que el primero tiene un punto de ebullición mayor que el segundo, menos 0,5 comparado con menos 11,7. Bueno, ¿esto a qué se debe? Bueno, que las moléculas lineales se pueden aproximar más entre sí, aumentando la superficie de contacto entre una molécula y la otra, y por lo tanto aumentando la fuerza de London. Las ramificaciones, por el contrario, actúan como un impedimento a la aproximación. Es más difícil que se aproximen y que se toquen las dos moléculas. Por lo tanto, las fuerzas de London son menores, y de ahí viene esta diferencia en los puntos de ebullición. Veamos qué pasa con los aldehídos, las cetonas y los éteres. Si la masa y la forma de las moléculas son similares, los puntos de ebullición aumentan al aumentar la polaridad. La polaridad, esto lo vimos en su momento, se expresa a través de lo que se llama el momento dipolar, que es la carga de uno de los polos por la distancia de separación. Entonces vamos a comparar un éter con un aldehído de masa molar similar. Dimetiléter era el oxígeno y unido a un metilo por un lado y al otro lado por otro metilo, la masa molar es 46
y lo vamos a comparar con el etanal, que tiene un grupo carbonilo en un carbono final, en la punta, y bueno, este en particular, fíjense, la masa molar es muy parecida, y los puntos de ebullición son bien diferentes. Fíjense, menos 24 el dimetiléter y 20 el etanal. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es comparar el momento dipolar. El momento dipolar para este es 1,30. Esta es una unidad muy especial, no vamos a hablar mucho de ella. Se llama Debye, en honor a un físico químico holandés. Pero no importa, la escala es esta, digamos, en los números que se usan son estos, y están medidos en Debye, y bueno, acá vemos que el momento dipolar del etanal es el doble, más del doble, que el momento dipolar del dimetiléter. Entonces, de ahí se explica, por su mucho mayor polaridad, esta diferencia en los puntos de ebullición. Vamos a comparar ahora un éter con una cetona. Acá tenemos el éter, lo mismo que antes, pero ahora la cetona es la que tiene un grupo carbonilo en el medio, digamos, en un carbono intermedio, no en la punta. Entonces, tenemos el etilmetiléter, o sea que un lado tiene un etilo, el oxígeno, del otro lado tiene un metilo, la masa molar es 60 y el punto de ebullición es 6. La propanona, que es una cetona, digamos, es una cetona que tiene el carbonilo en el carbono 2, la masa molar es prácticamente la misma, pero el punto de ebullición difiere mucho. Y esto de nuevo se debe a la diferencia en los momentos dipolares. 1,20 contra 2,80. Cuanto mayor el momento dipolar, mayor es el punto de ebullición. Vamos a analizar ahora los alcoholes. Los alcoholes, por tener el grupo OH, van a presentar uniones dipolo muy fuertes, que son los enlaces hidrógeno. Bueno, en primer término, comparemos punto de ebullición de alcanos, que lo único que tienen son fuerza de London, y alcoholes, que tienen el dipolo tan intenso que es el enlace hidrógeno, y también tienen fuerza de London. Todas las moléculas tienen fuerza de London. Entonces, comparemos dos de similar masa molar, el propano, un alcano, masa molar 44, el etanol, masa molar 46, muy parecido, y sin embargo los puntos de ebullición son enormemente diferentes. Más 78, menos 42. Esto es debido a la presencia del enlace hidrógeno, que obviamente el propano no lo tiene. Y si ahora comparamos alcoholes con número creciente de carbonos, se observa que los puntos de ebullición también crecen. O sea, tienen, por un lado, la fuerza debido al enlace hidrógeno, pero a medida que aumenta la masa molar, va a haber más fuerza de London, digamos. Supongamos que el grupo hidroxi está en la punta. Entonces, dos moléculas van a interaccionar, las dos puntas, pero el resto de la molécula puede pegarse a la parte, digamos, que son solo carbonos, son metilenos, y un metilo en la otra punta. Entonces ahí se pueden pegar las moléculas, y a medida que aumenta el número de carbonos, ahí aumenta el número de lugares donde se pueden pegar, donde hay interacción, y por lo tanto aumentan la fuerza de London y en consecuencia aumenta el punto de ebullición. Bueno, cuando vimos alcoholes, vimos que había alcoholes primarios, secundarios y terciarios. En los primarios, el grupo hidroxi está unido a un carbono
que está unido a un solo carbono. El secundario, el alcohol secundario, es aquel que tiene el grupo hidroxi unido a un carbono que está unido a dos carbonos. Y el terciario, obviamente, es aquel alcohol que tiene un grupo hidroxi unido a un carbono que a su vez está unido a tres carbonos. Entonces comparemos alcoholes primario, secundario y terciario de punto de ebullición igual. O sea, son isómeros. El 1-butanol, el 2-butanol y el 2-metil-2-propanol son isómeros. Entonces, obviamente tienen la misma masa molar, o sea, podemos pensar que la fuerza de London son las mismas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No tienen, digamos, tienen por el grupo hidroxi tienen el puente hidrógeno, la unión hidrógeno. Pero fíjense cuál es la diferencia, cuánta diferencia en puntos de ebullición. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Que en el 1-butanol tenemos una cadena con un hidroxi en la punta y entonces se pueden sacar las dos moléculas sin ningún problema. Pero en el alcohol secundario, obviamente tenemos una cadena lateral, y ya lo dijimos al principio cuando hablamos de alcanos, que entonces es más difícil que dos moléculas se acerquen. Esa cadena lateral actúa como un impedimento. Y peor todavía con los terciarios. Los terciarios, directamente es casi imposible que se forme el enlace hidrógeno, porque el hidroxi de una molécula está rodeado, en este caso, por grupos metilo. O sea, prácticamente otra molécula similar no se puede aproximar, pero no se pueden aproximar los grupos hidroxi. O sea, prácticamente desaparece el efecto de las fuerzas digamos, del puente o del enlace hidrógeno. Y a esto se debe estas diferencias. Acá la influencia del enlace hidrógeno es máxima, acá disminuye porque es más difícil que dos moléculas se acerquen entre sí, y acá es más difícil todavía, porque prácticamente el hidroxi está escondido dentro de la molécula. Bueno, veamos ahora ácidos carboxílicos. Igual que los alcoholes, presentan enlaces hidrógeno. Y bueno, vamos a ver un ácido y un etanol. Los dos presentan, y un alcohol, un ácido y un alcohol. En este caso, el ácido metanoico y el etanol, que tienen masas molares iguales. No son isómeros, pero tienen masas molares exactamente iguales. ¿Y qué pasa con los puntos de ebullición? El ácido, 101 grados centígrados, y el etanol, 78. Entonces, la conclusión es que, obviamente, a MR igual, el ácido tiene un enlace hidrógeno más fuerte que el etanol. Los dos tienen unión puente hidrógeno, pero en el ácido es mucho más intenso que en el alcohol. Por eso esta diferencia. Veamos las aminas. ¿Se acuerdan? Las aminas tenían un grupo NH2 y también teníamos aminas primarias y secundarias, y están asociadas también por enlaces hidrógeno. El nitrógeno, digamos, siempre cuando el hidrógeno está unido a un nitrógeno, a un oxígeno o un flúor, en este caso no analizamos esto, se produce el enlace hidrógeno. Ahora, el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, o sea, el enlace hidrógeno es mucho más fuerte en los alcoholes que en las aminas.
y por consiguiente estas van a tener un punto de ebullición menor que los alcoholes. Entonces vamos a ver, primero vamos a comparar un alcohol con una amina primaria y que tienen prácticamente el mismo punto la misma masa molar, y el punto de ebullición es muy diferente. Esto es debido a que la unión hidrógeno, cuando el átomo es nitrógeno, es mucho más débil que la unión hidrógeno cuando el átomo, en este caso el hidroxi, es el oxígeno. A esto se debe esta diferencia. Y ahora vamos a comparar el punto de ebullición de una amina primaria con una amina secundaria de igual MR. Es la etilamina y la dimetilamina. Acá pasa lo mismo que en los alcoholes. Está más escondido, de alguna forma podemos decir, en la dimetilamina. El grupo es más difícil que se acerquen dos moléculas que en la etilamina, que es lineal. Está el etilo y después el grupo NH2. Acá tenemos el NH rodeado de dos metilos. O sea, este es más esférico. Esto es una cosa lineal y esto parece más una esfera. Entonces, menor la superficie de contacto, por lo tanto, menor la interacción y por lo tanto menor el punto de ebullición. Esto es lo que digo acá. Ambas están asociadas, la etilamina y la dimetilamina, por enlaces hidrógeno, pero las de las moléculas de etilamina tienen mayor superficie de contacto que las de dimetilamina. Y la trimetilamina, la terciaria, hierve todavía a menor temperatura que su isómero, la propilamina, e incluso a menor temperatura que la dimetilamina, a pesar de tener mayor MR. Y esto se debe a que la trimetilamina no tiene átomos de hidrógeno que formen enlaces hidrógeno. La trimetilamina era el amoníaco, donde cada uno de los hidrógenos está reemplazado por un grupo metilo. Entonces no hay puente hidrógeno, porque no hay hidrógenos. Entonces, de ahí viene la diferencia en los puntos de ebullición. Acá tenemos MR más o menos similares, pero miren cómo varían los puntos de ebullición. Dimetilamina, 7,1, propilamina, 49, y la trimetilamina, que no tiene puentes hidrógeno, no tiene enlaces hidrógeno, se prefiere decir enlaces hidrógeno, no los tiene, por lo tanto el punto de ebullición es mucho más bajo que estas dos.